Solamente por amor, Jesús lo dio todo por usted y por mí. Y no tenemos palabras para agradecer a Dios ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero Él no se quedó ahí clavado en esa cruz. Él no se quedó ahí con los clavos metidos en sus manos y en sus pies. Dice la Biblia que fue bajado de la cruz, fue envuelto en una sábana y fue sepultado. Tal vez muchos pensaban que hasta aquí llegó todo se acabó. Pero Jesús les dejó saber a los discípulos una y otra vez que Él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Y así fue. Por eso estamos aquí nosotros, ¿verdad? Agradeciéndole a Dios por ese sacrificio, y también porque Jesús vive y vive para siempre. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues no hay mejor día hoy que se celebra la resurrección del Señor Jesucristo. No hay mejor día que hablar de esta verdad central de nuestra fe. Esta verdad central de nuestra fe, la resurrección del Señor Jesucristo. Y es a través de esa resurrección del Señor Jesucristo que hoy usted y yo tenemos victoria. Amén. Victoria a través de la resurrección. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer del versículo 12 al 20. 1 Corintios 15, del 12 al 20. Vamos a ponernos de pie de nuevo para leer esta porción bíblica. Lo pueden buscar en sus Biblias o también ahí en la pantalla. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana. ¿Aún estáis en vuestros pecados? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Leamos todos el versículo 20, todos juntos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Oremos. Padre, gracias por su palabra que ha sido expresada a través de los cantos, a través de esta lectura. Ahora nos preparamos para escuchar tu palabra proclamada. Bendice, oh Dios, este mensaje
Y permita que hoy los que te conocemos te podamos conocer mejor, y los que no te conocen, que hoy te puedan conocer, Señor, porque tú eres un Cristo que vive, y si tú vives, nosotros también viviremos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Hermanos, la resurrección de Cristo es un tema principal, primordial. No es un tema opcional, no es un tema secundario. No es un tema en el cual se predica una vez al año cuando llegamos a celebrar el día de la resurrección. La resurrección de Cristo es el fundamento de todo lo que nosotros creemos. Mire, si Cristo no resucitó, entonces no hay evangelio, no hay esperanza, no hay salvación. Pero si Cristo resucitó, entonces todo cambia. Hoy vamos a ver una sola verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que tenemos victoria a través de la resurrección. Tenemos victoria a través de la resurrección. Mire, cuando los discípulos supieron que Jesús había resucitado, no fue solamente una noticia más, no fue un rumor que anduvo vagando por ahí, no fue una emoción pasajera, fue una explosión de gozo, de asombro, una profunda alegría y expectación. Gritaron sorprendidos: el Mesías ha resucitado. Hello. Ok. ¿Sabe cómo se dice eso en hebreo? Amashiachom. Amashiachom. Dígalo conmigo. Amashiachom. Cuando las mujeres fueron a dar la noticia, eso fue lo que dijeron. Amashiachom. Dígalo conmigo. Amashiachom. El Mesías ha resucitado. Amashiachom. Amén. Ese fue el grito que cambió todo, mis hermanos. Ese fue el anuncio que sacudió la historia. Ese fue el momento donde la muerte perdió su poder. Porque miren, nunca antes se había visto algo así. Nunca antes se había escuchado algo así. Un hombre que murió, un hombre que fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Y saben qué? Desde ese momento cambió la vida de los discípulos, cambió el rumbo del mundo y cambió también nuestro destino. Así es. Sí. Porque hoy no seguimos a un Cristo muerto, seguimos a un Cristo vivo. Gloria a Dios. Esto es para celebrarlo. Hermanos, nosotros entendemos con claridad, la resurrección de Cristo no es una historia bonita que se cuenta. Es una realidad que cambió la historia del mundo. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. La resurrección de Cristo, hermanos, fue un milagro. Digan conmigo, milagro. La resurrección es un milagro porque rompe todas las leyes de la naturaleza humana. Eso es un milagro. Un milagro es cuando algo sucede que rompe todas las leyes naturales que puedan haber. Un muerto no vuelve a la vida, un cuerpo no se levanta por sí mismo, pero Jesús no es cualquier hombre, Él es el Dios hecho carne.
Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero no solamente fue un milagro, también la resurrección de Cristo es un hecho sobrenatural. Sobrenatural. Algo sobrenatural es algo que no se puede explicar con la lógica humana. Esto no se puede explicar con la lógica humana. Lo que pasó allá en el sepulcro no fue la medicina, no fue coincidencia, no fue suerte, fue el poder sobrenatural de Dios actuando. Sí, es el mismo poder, hermanos, que creó el universo. Es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. No solamente fue un milagro, fue un hecho sobrenatural, pero también es una profecía cumplida, profecía cumplida. Esto no ocurrió por accidente, no fue algo así que sucedió de un momento a otro. Desde el Antiguo Testamento ya estaba anunciado que el Mesías no vería corrupción. Y Jesús mismo dijo: al tercer día voy a resucitar. Y exactamente eso fue lo que ocurrió. Hermanos, Dios cumple lo que promete. Dios no falla, Dios no miente. Y no solamente es una profecía cumplida, sino también es un hecho histórico. Un hecho histórico. Esto no es un mito, no es un cuento, no es una leyenda, no es una historia inventada. Es un evento documentado. Habían testigos, hubo evidencia, hubo transformación de vidas reales. Más de 500 personas, dice la Biblia, que lo vieron vivo, lo vieron resucitado. La historia no puede negar este evento. Y eso es lo que hace la diferencia. Esa es la clave. Lo que distingue al cristianismo de cualquier otra religión es que nuestro líder, nuestro rey vive. Los demás están muertos. Otros líderes murieron y siguen en la tumba. Pero Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y eso lo cambia todo, ¿no es cierto? Ahora nuestra fe tiene fundamento, nuestra esperanza es real, nuestra salvación es segura. Y también esto es evidencia de que Jesús es Dios. De que Jesús es Dios. La resurrección es la prueba final de que Jesús es Dios. Jesús no solo dijo que era Dios, Él lo demostró levantándose de entre los muertos. Nadie más en la historia ha vencido la muerte como Él. La tumba no lo pudo retener, la muerte no lo pudo vencer, el pecado no lo pudo detener. Jesús es Dios porque Él resucitó. Y no ha existido jamás en los archivos de la historia ni en el conocimiento de la humanidad un evento tan trascendental, tan importante como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, muchos niegan la resurrección de Cristo. Dicen que Cristo no resucitó. Y esa creencia no es desde ahora. Eso venía desde el tiempo del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando algunas personas surgieron diciendo que los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, dice Pablo, entonces Cristo no resucitó. Entonces, si Cristo no resucitó, mis hermanos, dice Pablo, vana es entonces nuestra predicación. ¿Qué más? Dice, vana también es vuestra fe. Hermanos, ¿no se da cuenta que esa es una declaración muy fuerte? Una declaración que nos confronta, una declaración que nos obliga a pensar. Porque mire lo que dice Pablo.
Pablo dice, si Cristo no resucitó, todo lo que hacemos no vale nada. Nuestra predicación es vacía. Esto que yo estoy haciendo ahorita, predicando, no tiene sentido. Si Cristo no resucitó, entonces todo lo que se predica desde el púlpito, todo mensaje, todo sermón, toda enseñanza es vacío, sin poder, sin verdad. Sería simplemente palabras bonitas, motivación emocional, ideas humanas. Pero no habría salvación, no habría transformación, no habría vida nueva. Estaríamos hablando, pero sin nada real que ofrecer. Y Pablo dice, vana es vuestra fe. Es vana la fe que ustedes tienen. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe no tiene fundamento. No importa cuánto creas, no importa cuánto hagas, no importa cuánto ores, no importa cuánto te esfuerces, estarías creyendo en algo que no es real. Sería como poner tu confianza en algo que no existe, como construir tu vida sobre la arena. Y hermanos, una fe sin resurrección es una fe inútil. Eso es terrible, ¿no es cierto? Y Pablo continúa diciendo, si Cristo no resucitó, dice, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, también los que murieron en Cristo perecieron. Mire, esto es aún más serio. Porque ya no está hablando aquí de predicación o de fe. Ahora habla de nuestra condición espiritual. Habla de nuestra eternidad. O sea, su muerte en la cruz no fue suficiente. Entonces el sacrificio que Cristo hizo no fue aceptado por el Padre. Entonces el pecado no fue vencido. Eso significa que seguimos igual, culpables, condenados y separados de Dios. No importa cuánto intentemos cambiar, no importa cuántas buenas obras hagamos, el pecado seguirá dominando nuestra vida. Seguiremos cargando culpa, vergüenza, condenación, porque sin resurrección no hay victoria sobre el pecado. Bueno, ahí no hay que decir amén, porque dije, sin resurrección no hay victoria sobre el pecado. Pero Pablo dice, aquellos que murieron confiando en que Dios los iba a levantar, también los que murieron en Cristo perecieron, están fritos. Esto es aún más fuerte, ¿sabe? Porque si Cristo no resucitó, entonces todos aquellos que murieron creyendo en Él están perdidos. No hay cielo, no hay vida eterna, no hay reencuentro. No hay vida más allá que esta vida. Muerto el perro, se acabó la rabia, como dice el dicho, ¿verdad? Y que todo termine en la tumba. Eso significaría que nuestros seres queridos que confiaron en Cristo murieron en vano. Su esperanza fue falsa, su fe no tuvo resultado, hermanos. Esto sería devastador. Entonces Pablo nos lleva a esta realidad y le dice a la gente de su tiempo que decían que Cristo no resucitaba. Le dice, si Cristo no resucitó, no hay perdón, no hay salvación, la culpa seguiría en nosotros. ¿Se imagina que no haya salvación? O sea, no habría rescate, no habría redención, conciliación con Dios, seguiríamos lejos de Dios, sin acceso, sin relación con Él. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza después de la muerte. La muerte sería el final absoluto, sin propósito, sin eternidad, sin esperanza, solo oscuridad eterna.
Y vamos a decirlo más claro, como Pablo lo menciona. Si Cristo no resucitó, entonces esperamos usted y yo un Cristo muerto. O sea, Él todavía está en la tumba. Eso significa que no venció la muerte, no cumplió lo prometido y tampoco sería Dios. Y si eso fuera cierto, nosotros hemos estado viviendo una mentira. Hemos estado creyendo en algo falso, defendiendo algo que no es real, entregando nuestra vida a algo que no tiene poder. Y sí, hay que decirlo con todo. Hemos estado haciendo el ridículo si Cristo no hubiera resucitado. Seríamos el hazmerreír, la burla, el ejemplo de una fe equivocada. Entonces, ¿estaríamos esperando un Cristo muerto? ¿Y cómo va Pablo más allá? Al decir, y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, y miren que Pablo no suaviza esto. Lo dice directo, ¿verdad? Lo dice directo. Somos los más dignos de lástima, es lo que quiere decir. Si todo esto fuera mentira, entonces nosotros dejamos el pecado por nada, vivimos en santidad por nada, soportamos la prueba por nada, defendemos la fe por nada. Qué triste sería eso. Seríamos los más dignos de lástima, porque damos y hacemos, pero sin recompensa; creemos, pero sin verdad; esperamos, pero sin resultado. Seríamos los más engañados de todos. Pero mira lo que dice Pablo en el versículo 20. Después que le dejó saber todo eso, le dijo: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Gloria a Dios. O sea, lo que ustedes piensan de que los muertos en Cristo nunca van a resucitar, y si no resucitan, Cristo tampoco resucitó, sería vana nuestra fe, perecieron sin tener seguridad, estamos perdiendo el tiempo, nuestra predicación sería en vano. Pero todo eso no es verdad, dice Pablo, porque dice: más ahora, dice, Cristo ha resucitado. Gracias a Dios, ¿verdad? Cristo no está muerto, la tumba está vacía, la piedra fue removida. Jesús vive, Jesús vive. A Mashiach, con el Mesías, ha resucitado. Y fue el mismo Pablo que experimentó en primera mano ese Cristo resucitado. Él fue testigo. Cuando él iba camino a Damasco, ¿verdad?, a perseguir a los cristianos, él apareció el Mesías resucitado. Se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al quien tú persigues. Y ahí la vida de Pablo fue cambiada y transformada, mis hermanos, porque vamos a ver más adelante de que realmente la resurrección de Cristo, el resultado de la resurrección de Cristo, fueron vidas transformadas por el poder de Dios. Vidas transformadas. ¿Y saben qué? Jesús no tiene comparación con otros líderes religiosos. Se ha dicho que Mahoma se levantaría. Mahoma dijo que se levantaría.
Y los musulmanes, hermanos, tienen, según ellos, la huella de Mahoma ahí guardada en un museo que ellos tienen. Y no solo tienen la huella de Mahoma, según también ellos tienen cabellos de la barba de Mahoma metidos en un frasco que solamente se ve a través de una lupa. Y no solamente eso, sino que tienen los restos de Mahoma en su tumba. Dicen que los restos del cuerpo de Mahoma está con ellos. Y Mahoma había dicho que se levantaría. Ahora, pueden tener todo eso y más pueden tener. ¿Y saben qué? Todo eso es evidencia que Mahoma está muerto en su tumba, que no se ha levantado ni se va a levantar. Y así muchos líderes religiosos también. El único fue Jesús. Uno de los privilegios que yo tuve 2 veces en mi vida fue, y algo que yo quería ver cuando llegara a Israel. Viajé en el 90 en el 88 y en el 94. Y uno de los lugares que yo quería, lo primero que yo quería ver eran 2 cosas. El lugar donde se supone que Jesús murió en la cruz del Calvario, el Gólgota, y también ver el lugar donde se cree que Jesús fue sepultado, la tumba. Y cuando usted entra a ese lugar de la tumba, lo que usted ve ahí es un hoyo, un hueco ahí vacío, y decía estas palabras: no está aquí, mas ha resucitado. Y todavía esa tumba sigue vacía y va a seguir vacía, porque ya Jesús no está ahí. Él está con nosotros aquí hoy, Él está vivo, pero también está sentado a la diestra de Dios Padre. Y algún día va a venir otra vez, va a volver a recoger a todos aquellos que han creído en Él. Hermanos, el plan de Dios es que Jesús tenía que morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él tenía que morir. Él tenía que ser crucificado, muerto por nuestros pecados. ¿Y sabe qué? Jesús fue obediente al Padre y fue a la cruz. Y ahí lo levantaron en un madero con 2 ladrones al lado de él. Y Jesús pasó varias horas sufriendo. Y después que él fue avergonzado, quebrantado, roto, sangrante y humillado en esa cruz, pasaron 6 horas de horror, de vergüenza, hasta que murió y fue sepultado. Y dice la Biblia que la tumba fue sellada. Y al morir y ser sepultado, ¿sabe lo que pasó? Su espíritu bajó a los lugares de los muertos, al Hades. Y dice la Biblia que ahí estuvo 3 días y 3 noches. Imagínense, 3 días y 3 noches. Y yo me imagino que los demonios estaban de fiesta, porque aquel que los atormentaba, aquel que los echaba fuera, aquel que sanaba a los enfermos y levantaba a los muertos, ahora era prisionero ahí. Era prisionero ahí. Los demonios estaban en fiesta, en alegría. Pero ¿sabe qué? Al tercer día sucedió algo sobrenatural. Al tercer día el poder del Espíritu Santo de Dios descendió hasta lo profundo del Seol, del infierno, y cayó sobre el Espíritu de Jesús. Y Jesús se levantó de ahí vivificado. Amén. Y por primera vez en ese lugar de los muertos hubo luz. Y fue tan tremendo el resplandor de su gloria que los demonios temblaron, fueron sacudidos, mientras que el Hijo de Dios Altísimo se levantaba con poder y caminaba hasta el trono del infierno. Y ahí los demonios temblaban, gritaban, mientras que Jesús llegaba hasta el trono del Hades. Y allí Jesús le dijo al diablo: dame las llaves de la muerte, dame las llaves del Hades, ahora me pertenecen. Gloria a Dios.
Y queridos hermanos, fue tanto el poder y la gloria de Dios allí adentro que dice la Biblia que hubo un terremoto. La tierra no soportó y Jesús salió de su espíritu, entró en su cuerpo, se levantó y quedó 40 días aquí caminando con sus discípulos. Y después se le apareció a Juan en la isla de Patmos y le dijo: Juan, yo soy el que vivió y estuve muerto y ahora tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, la sacó del Seol, del infierno, y se la llevó al cielo. Y esto sucedió para que usted, si se entrega a Cristo, si se arrepiente, no tenga más que temer la muerte, ni temer más los ataques del diablo, porque tenemos victoria a través de la resurrección de Cristo. Esa es nuestra esperanza, no porque seamos buenos, no porque seamos fieles, sino porque Jesús la compró para nosotros a precio de sangre. Jesús vive. La gente de Jerusalén dijeron: está muerto. Pero los ángeles dijeron: no está muerto, ha resucitado. Gloria a Dios. Ha resucitado. Jesús resucitó y Mahoma no. Miren, y aunque hayan inventado cosas o sigan inventando teorías para negar su resurrección, la verdad es que vienen a ser fábulas, cuentos y argumentos de hueca sutileza que quedan desarmadas frente a la evidencia bíblica, histórica y transformadora de un Cristo vivo. Sí, porque surgieron teorías ahí de lo que pudo haber pasado. Y esto es lo que debemos de entender. La resurrección fue tan impactante, tan poderosa, tan evidente que el mundo no pudo negarla, solo trató de explicarla. Por eso surgieron diferentes teorías, intentos humanos de explicar lo sobrenatural con lógica humana. Pero todas estas teorías tienen un problema: ninguna resiste la evidencia. ¿Cuál fue la primera teoría? Algunos dijeron que se robaron el cuerpo de Cristo. Se robaron el cuerpo de Cristo. Pero pensemos, ¿cómo iban a robarlo si había soldados romanos vigilando? ¿Cómo mover una piedra enorme sin ser vistos? ¿Cómo arriesgar hasta la vida por algo que ellos mismos sabían que era mentira? Y más importante aún, ¿por qué morirían después por esa mentira? Como los discípulos, ¿verdad? Que fueron perseguidos, torturados, asesinados y nunca negaron que Cristo había resucitado. Nadie muere por algo que sabe que es falso. Otra teoría, algunos decían que lo que Jesús no fue que murió, fue que se desmayó y lo metieron a la tumba desmayado. Pero esto ignora completamente la realidad de la crucifixión. Jesús fue azotado brutalmente, elevado en la cruz, traspasado en el costado. Los soldados romanos ellos eran expertos en ejecución, ellos no se equivocaban. Y aun si hipotéticamente hubiera sobrevivido, ¿usted cree, mis hermanos, que un hombre herido, débil, sangrando, iba a mover una piedra enorme, vencer los guardias y luego convencer a todos que había vencido la muerte? No tiene sentido. Y lo más ridículo es que también algunos hasta dijeron que Jesús tenía un hermano mellizo. Imagínense. Pero eso es lo más absurdo que puede haber. La Biblia no menciona ningún gemelo. Sus seguidores convivieron con él por años, conocían su voz, su rostro, sus heridas. Cuando lo vieron resucitado, sabía exactamente quién era él, no era ningún mellizo. Y la cuarta teoría
es que decían que ellos fueron a la tumba equivocada. Eso fue. Dicen que las mujeres cuando fueron a la tumba, fueron a una tumba equivocada. Pero esto tampoco funciona. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos sabían dónde fue sepultado. Los líderes religiosos sabían dónde estaba. Los soldados estaban vigilando el lugar correcto. Y dice la Biblia que las mujeres, dice, ellas miraron dónde le habían puesto. Si la tumba estaba equivocada, simplemente hubieran mostrado el cuerpo y todo terminaba. Pero no pudieron, porque la tumba estaba vacía y sigue vacía. Hermanos, todas esas teorías tienen algo en común: intentar de explicar lo inexplicable. Niegan lo evidente, evitan aceptar la verdad, porque aceptar la resurrección implica reconocer algo poderoso. Jesús es quien dijo ser. Él es Dios. Así que no necesitamos teorías, no necesitamos excusas, no necesitamos explicaciones humanas. La respuesta es clara, la evidencia es fuerte, la verdad es innegable. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Por eso hoy podemos decir con convicción: a Mashiach, el Mesías ha resucitado. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero la evidencia, hermanos, más contundente es lo que resulta, o de lo que resultó, de la resurrección de Jesús, que fue transformación de vida. Que fue transformación de vida. ¿Cómo eran los discípulos de Cristo antes de la crucifixión? ¿Y cómo fueron ellos después de antes de la crucifixión, y cómo fueron ellos después de la resurrección? Antes de la crucifixión ellos lo abandonaron, fueron unos cobardes, lo dejaron solo. Se acobardaron. Les hizo así. Lo negaron. Se escondieron como pollitos. No le creyeron. Pero después de la resurrección, ¿sabe lo que pasó? Salen a las calles a hablar de Cristo Jesús por todas partes, sin temor. Predican la palabra de Dios, aunque los metieran a las cárceles, Dios los sacaba para que volvieran a predicar. Enfrentaron la ley, enfrentaron el gobierno, nadie los pudo callar, mis hermanos. Murieron por Jesús, la mayoría de ellos murieron por Jesús, fueron martirizados, perseguidos, torturados por Jesús. Eso es lo que produce la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, nada de eso hubiera pasado. ¿Y qué decimos de la transformación que hemos tenido usted y yo en Cristo Jesús? ¿Dónde hubiéramos estado si no hubiéramos sido transformados por Él? ¿Qué nos cambió? ¿Qué nos cambió a nosotros? Vieron al Cristo resucitado. Escrito está el Salmo 16:10. Escrito está: porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué significa eso? Que la resurrección de Cristo no fue un accidente, no fue una reacción momentánea, no fue algo improvisado, fue el cumplimiento exacto de la palabra de Dios. Estaba profetizado desde mucho antes que Cristo no quedaría en la tumba. Y escuche bien esto: nadie, nada, ni nadie puede ir en contra de la palabra de Dios, establecida por el mismo Dios. Porque lo que Dios dice es ley divina, es irrevocable, es absoluto, es palabra soberana de Dios. Porque cuando Dios habla, Él cumple. Porque no dejarás mi alma en el Seol,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto fue escrito siglos antes de Cristo. Ya se anunciaba claramente que el Mesías no permanecería muerto, su cuerpo no se descompondría, la tumba no tendría la última palabra. Hermanos, esto es poderoso. David escribió estas palabras, pero estaba hablando proféticamente del Mesías, porque David sí murió, su cuerpo sí vio corrupción, pero Jesús murió, fue sepultado, pero no se quedó él en la tumba. Gloria a Dios por eso. La resurrección no fue una sorpresa, fue profetizada. Ya Dios lo había dicho. Y cuando Dios lo dice, el cielo y la tierra pueden pasar, pero mis palabras no pasarán, dice la Biblia. Amén, hermanos. Por eso hoy no solamente celebramos un milagro, celebramos el cumplimiento de la palabra de Dios y podemos declarar con seguridad que lo que Dios dijo se cumplió, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y también la Biblia muestra una señal revelada en Mateo 12, ¿verdad? Cuando dice que así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Como Jonás dice, estuvo 3 días dentro de un pez, así estará el Hijo del Hombre. O sea, Jesús mismo anunció su resurrección. Hermanos, y esto es clave. Esto es clave. Jesús no fue víctima de las circunstancias. Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar. Antes de ir a la cruz ya había anunciado que Él resucitaría. Por eso tenemos la evidencia, ¿verdad?, de lo que significa la tumba vacía. La tumba vacía significa que Jesús venció la muerte. Amén. ¿Qué más? Que Jesús cumple lo que dice. Amén. ¿Qué más? Que nuestros pecados son perdonados. ¿Qué más? Que hoy tenemos vida eterna. ¿Qué más? Que Jesús viene pronto por nosotros, por los que hemos creído en Él y le hemos dado su corazón. Hemos vivido para Él. ¿Y sabe lo maravilloso? Como dice Efesios 2:5, que nosotros hemos resucitado con Él. Porque dice, aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. No solo Él resucitó, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Cristo se levantó victorioso y se llevó con Él a un pueblo que desde ya gozaba una vida victoriosa. Y todo aquel que viene a Jehová, a Dios, recibe también la promesa del Padre que dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros también tenemos vida eterna. Amén, hermanos. No solamente podemos cantar el grito de victoria, a Mashiach, con el Mesías ha resucitado, podemos añadirle, hemos resucitado con Él también. Aleluya. Para concluir, mis hermanos, la pregunta no es si Cristo resucitó. La evidencia es clara. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta realidad? Porque si Cristo resucitó, tu pecado puede ser perdonado, tu vida puede cambiar, tu futuro puede ser eterno. Hoy puedes pasar de duda a la fe, de la muerte a la vida, de la derrota a la victoria. Cristo está vivo. Por eso podemos entregarle nuestra vida, creer en Él, caminar en victoria, porque tenemos victoria a través de su resurrección. Voy a pedirles que cierren sus ojos y inclinen sus cabezas.
Posiblemente usted no está viviendo la vida de victoria que Dios quiere que usted viva. Hoy la palabra de Dios ha sido clara y hemos aprendido que tenemos la victoria a través de su resurrección. ¿Qué significa eso? Que tenemos la vida eterna a través de su resurrección. Tenemos la salvación, tenemos el perdón, tenemos el privilegio de ir hasta el trono de la gracia de Dios y pedirle a Él lo que queramos. Pero a veces son cosas que sabemos, pero a veces son cosas que muchas veces nuestra vida no refleja la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, una vida en victoria. Yo sé que desde este púlpito se han hecho muchas invitaciones y muchos de ustedes han repetido el deseo de acercarse a Dios y han levantado la mano y la han bajado, han pasado al frente y se han sentado. Pero más que eso, Dios quiere ver un corazón contrito y humillado. Dios quiere ver un cambio de vida. Dios quiere ver realmente un arrepentimiento sincero. No basta venir a la iglesia, no basta gozarnos aquí con los cantos, no basta simplemente tener comunión con los hermanos, no basta ser religioso. Necesitamos una transformación de vida. Si usted nunca ha levantado su mano o nunca ha pasado al frente, si usted ya lo hizo y usted fue sincero, y usted se entregó a Cristo, pero usted, si nunca lo ha hecho y quiere hoy decir a Dios: Señor, perdona mis pecados, perdona, oh Dios, mi vida, perdona, Señor, mis maldades que he cometido, perdona mi indiferencia a las cosas espirituales, perdóname, Señor, que he sido simplemente una persona religiosa, pero me siento un vacío en mi alma y quiero que tú me lo llenes. Y la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si confesares que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, dice serás salvo. Y hemos visto ya, hemos hablado sobre cómo Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Entonces tiene que confesarlo y decirlo. Si usted realmente reconoce que no tiene a Cristo, si realmente usted reconoce que necesita convertirse, ser transformado, y quiere que oremos por usted, levanta su mano y la bajas. Si ya usted lo ha hecho anteriormente, no tiene que hacerlo otra vez. Si fue sincero, si no, pues entonces necesita salvación, necesita transformación. ¿Por qué digo esto bien claro? ¿Por qué? Porque a veces creemos que por levantar la mano, no, hay que levantar el corazón primero, ¿verdad? Y eso es lo que Dios dice: hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón. ¿Hay alguien que quiere realmente darle su corazón a Jesús y confesar? Si todos ustedes ya están seguros de esa salvación, gloria a Dios, ¿verdad? Yo estoy seguro. Pero no salga de este lugar de la misma forma que entró. Si entró perdido, no salga perdido, porque mañana será demasiado tarde. Nos ponemos de pie, mis hermanos. ¿Están contentos? ¿Celebrando? Porque no estamos solos, estamos con el Cristo resucitado. Padre, gracias por tu palabra que ha sido expresada a través de esta proclamación. Gracias, Señor, por el Cristo resucitado, por la cual hoy tenemos vida, Señor. Usted conoce los corazones de mis hermanos y amigos que están aquí presentes. Usted es el único que sabe quién te conoce y quién no, Señor. Permita que los que no te conocen,
Padre Santo, sean transformados. Que aquellos que te conocemos, Padre, te sigamos conociendo más y más. Conocer a este Cristo resucitado. Y podemos decir, Amashiachon, Amashiachon, el Mesías es resucitado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo.